Hace muchos años, al poco de empezar a trabajar en Idorruber, se me acercó una persona y me preguntó si podía cambiar de casa. Yo en aquel entonces le respondí diciendo que se lo preguntase a su mujer, que no me lo preguntase a mí, que no entendía la pregunta. Y él me respondió que no sabía cómo iba la organización, si la empresa iba a durar en el tiempo o no, si yo contaba con él para el proyecto. Y para mí fue uno de los momentos en los que me hizo un clic, ¿no? Y en los que de alguna manera me hizo cambiar la forma de ver las cosas. Las personas necesitan tener información del lugar en el que trabajan para tomar decisiones en su vida. Cuando alguien se compra o tiene intención de comprarse una casa, se va a casar con un banco durante 20-25 años. Sin embargo, necesita información para poder tomar esa decisión, no puede tomarla a ciegas. Y esto es algo que está a la mano de la organización, en la empresa. Nosotros tenemos que hacer que las personas que vienen todos los días, 8 horas, a nuestro centro de trabajo, conozcan la realidad de lo que ocurre en el proyecto. Lo repito muchas veces, a mí me parece imposible que una persona se involucre en algo que no conoce. Y pedimos en muchas ocasiones a las personas que se involucren, o nos quejamos de falta de involucración cuando no conocen en qué tienen que aportar o por qué tienen que aportar. Para mí la comunicación es la base de todo, es el primer paso. Nosotros empezamos primero con la comunicación a toda la plantilla y hemos dado muchos pasos también en comunicación a lo largo del tiempo. Pero la comunicación genera credibilidad, genera confianza y sobre todo genera involucración de las personas en el proyecto. Y la comunicación no es algo que se deba hacer en momentos de crisis. En un momento de crisis yo entiendo la comunicación como el pedir un esfuerzo a la gente. Es decir, hay un problema, pero lo vas a pagar tú. Si comunicas en momentos de crisis, para mí es eso. Es decir, estamos mal o tenemos un problema y te va a afectar. Y entonces es cuando comunico. Creo que en épocas de crisis hay que comunicar mucho más de lo que comunicas habitualmente. Pero hay que comunicar habitualmente. La empresa debe comunicar constantemente lo que cada empresa considere oportuno, y en momentos de crisis incrementar esa comunicación, porque al final son momentos de incertidumbre en el que la gente necesita tener más información de lo que está pasando, de los porqués, de lo que se va a hacer, etcétera. Pero tiene que venir soportada por una política de comunicación continuada en el tiempo. No solo se debe comunicar cuando hay un problema, cuando se va mal, porque no has generado la credibilidad suficiente para que la gente lo entienda y se posicione. O bueno, o se posicionará donde no quieres que se posicione, evidentemente. Hay varias cosas sobre comunicación que he aprendido a lo largo de mi vida profesional y voy a compartir algunas. La primera, y para mí la más importante de todas, es que la comunicación no es lo que tú dices, es lo que el otro entiende. Y para mí esto es la clave de todo. Hay que poner el foco en la otra persona. Otra de las cosas es que hablamos siempre de comunicación y comunicación no es lo que entendemos por comunicación. Normalmente lo que hacemos es informar. Informar es cuando yo traslado un mensaje y comunicar es cuando yo traslado un mensaje y me preocupo por lo que ha entendido la otra persona. Entonces, cuando se cierra el círculo es cuando hay comunicación. Considero importante, primero, tener un objetivo claro de lo que se va a comunicar, saber qué es lo que perseguimos con la comunicación. Luego, trabajar el mensaje. ¿Qué quiero decir? Normalmente se recomienda que haya un mensaje central
y que todos los demás estén supeditados, todo lo demás que se diga esté supeditado al mensaje central, porque muchas veces lo que nos ocurre es que comunicamos tantas cosas a la vez que la gente se pierde. Y luego saber medir el momento, saber cuándo hay que comunicar. Para mí esto es muy importante, es clave, es básico, y tener en cuenta también el lugar, el lugar físico, donde se hace, y sobre todo, el canal. ¿Cómo hago la comunicación? ¿Qué medio utilizo? Hay cosas que no se pueden decir por mail, hay cosas que tienen que decirse cara a cara. Tampoco hay que decir todo cara a cara, hay cosas que se pueden decir por mail, pero hay que ser consciente. Y mucho cuidado con el mail. En el mail cada persona le da una entonación cuando escribe, pero el que lee le puede dar otra completamente diferente, distorsionando totalmente el mensaje. Y otro de los aspectos fundamentales es adaptar el mensaje al receptor. Depende del nivel de las personas a las que te diriges, pues tendrá que ser en unos términos o en otros, porque lo importante, vuelvo a repetir, no es lo que tú dices, es lo que la otra persona entiende, con qué se va la otra persona de lo que tú has pretendido comunicar.